Buenas a todos, esto es A Despertar. Ahora vamos a hablar de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que es verdaderamente la iglesia? Vamos a ver lo que dice Dios, no los hombres, no las religiones. Vamos a ver qué dice Dios, qué dice la Biblia sobre lo que es la iglesia en contexto. Así que ya sabes qué hacer con tu Biblia, abrila y vamos primeramente a Salmo 118. Vamos a enfocarnos bien, que quede algo muy bien en claro. Salmo 118, versículo 8, dice: Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Cuando el hombre te dice algo que va en contra de Jehová, que va en contra de la palabra de Jehová, lo rechazás, ¿tá? Tenés que confiar en Jehová, en Dios, no en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, porque el hombre no siempre tiene buenas intenciones, el hombre no es perfecto. Jehová es perfecto, Jehová no miente, Jehová no peca. Así que vos fijate de qué lado estás. Ya tengo un video sobre eso. ¿Servís a Dios o servís al diablo? ¿De qué lado estás? Espera, ¿cómo era que se llamaba? ¿Defiendes a Dios o defiendes al diablo? Así se llama el video. Así que vos fijate, ¿te vas del lado de los hombres o de qué lado estás? Del lado de Jehová, de su palabra. Vos fijate, vos sabrás. Espero que sepas. Así que bueno, vamos primeramente a Mateo. Ya sabes, puedes pausar. Andá, Mateo, abrí, lee, pero asegúrate de leer y seguir con la Biblia en mano, ¿tá? Porque si no, no te va a servir solo escuchar y estar haciendo cualquier cosa y tener la mente en distintos lados a la vez. No, no. Agarrá, abrí tu Biblia y lee, que así vas a aprender mucho mejor. Mateo 16. Mateo 16, del 18 al 19, dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Los católicos dicen, ven, acá está la fundación del catolicismo. Y primeramente, acá dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y el catolicismo es el infierno mismo. Violan niños, descuartizaron a cuánta gente en la, ¿cómo se llama? En la Inquisición, odian la Biblia, mienten sobre la Biblia. Dicen que, ahí tengo una Biblia católica que dice que el Génesis no lo escribió Moisés, que Pedro no escribió Primera de Pedro, un montón de mentiras. El catolicismo no es la iglesia ni por asomo. Aparte le hacen vivir a la gente un infierno. Así que las puertas del infierno sí prevalecieron contra el catolicismo. Así que el catolicismo no es la iglesia de Jesucristo. Así de simple, ¿está? Así que eso olvídate. Pero fíjense, y a ti, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Otra vez, los católicos no saben lo que es el reino de los cielos. Y muchos supuestos cristianos no saben tampoco lo que es el reino de los cielos. Ya tengo un video, anda a mi canal, fíjate, reino de los cielos, fíjate lo que es. Ahí tengo un estudio, no sé si dura una hora o 40 minutos, no me acuerdo, pero muestro qué realmente dice la Biblia sobre el reino de los cielos. Te lo resumo. Es el reino físico visible de Jesucristo durante 1000 años en esta tierra. Jesucristo reinando durante 1000 años sobre esta tierra literalmente y físicamente. Eso es el reino de los cielos, ¿está? Según mayoritariamente Mateo. Después están los pasajes paralelos en Lucas, pero ya tenés que ver ahí el contexto ya, porque ya no lo llama reino de los cielos, sino reino de Dios. Por eso tenés que ver el contexto, si querés ir y adentrarte en eso, para ver cuál es el reino de los cielos y cuál es el reino de Dios, porque el reino de Dios es el cielo, es ir al cielo, y también es el reino espiritual, como el reino espiritual, y también comunión espiritual. Romanos habla de eso, pero bueno, ya voy a hacer un video sobre el reino de Dios, que no lo hice todavía, pero bueno, los católicos, volviendo a este tema, los católicos no entienden lo que es el reino de los cielos, piensan que el reino de los cielos es el catolicismo reinando sobre la tierra. Ah, qué vivo, Dios me dio la potestad de reinar todo el mundo. Ah, y por eso vas a masacrar a todos, por eso vas a mentir, por eso vas a infiltrarte en todas las esferas políticas religiosas del mundo para traer el sistema del anticristo y el ecumenismo. Claro que es un sistema satánico. El catolicismo no tiene nada de bíblico, el catolicismo no tiene nada de iglesia. ¿Quedó bien en claro? Está. Así que bueno, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y esto no hace que Pedro sea el primer papa, porque esto también se lo dijo a otros apóstoles. Así que católicos son expertos en mentir. Aparte, los católicos no mencionan, que yo vea,
No mencionan el versículo 23, porque después de supuestamente Cristo fundar el catolicismo, supuestamente, cosa que no es así, y supuestamente inaugurar el primer papa, al primer papa le dice, versículo 23, entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, o sea, Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si prestas atención, de la nada Jesús le dice esto a Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué un pasaje que cualquiera lee y dice esto no tiene... ¿En qué contexto se lo dice? Bueno, en sí porque Pedro no entendió unas cosas ahí, pero fíjate que claramente Jesús está dejando una perlita acá para el futuro. Jesús sabe todo, Él es el Todopoderoso. Entonces fíjense, ¿qué dice Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Y qué mejor definición para el catolicismo que esto? El catolicismo, su papa, sus curas pedófilos y enfermos, y sus fanáticos sanguinarios, torturadores. ¿Qué más definición de catolicismo que esta? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Listo. Esto no tiene nada que ver con el catolicismo. Aparte, Pedro y el resto de las escrituras dicen que la roca es Cristo. Pablo dijo que la roca es Cristo. Pedro dijo que la roca es Cristo. El Antiguo Testamento, la roca es Jehová. Entendiendo todo combinado, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la roca es Cristo. Y ya tengo un estudio sobre eso. Anda a mi canal, fíjate y estudia. Así que es fácil. O sea, la roca era Cristo. Corintios habla de eso. Así que esto no tiene nada que ver con el catolicismo. ¿Está? Es así, no tiene nada que ver. El catolicismo retuerce las palabras para justificar, para querer justificar su sistema pagano, satánico, hereje. Así que cuidado, porque hoy en día muchas iglesias, entre comillas, que dicen ser cristianas, empiezan a aceptar la doctrina católica y ya lo vamos a ver. Así que cuidado con eso. Así que la verdadera iglesia está fundada en Cristo, no en Pedro. ¿Está? Porque Pedro era un hombre falible, no infalible como piensan los católicos. Era un hombre que se equivocaba. Es más, después de esto lo negó 3 veces, así que... ¿Qué? Excusas estúpidas usan los católicos. Es así. Así que no aceptemos las estupideces de gente incrédula, porque los católicos son incrédulos. Así que, bueno, ya esa parte entendamos bien. La iglesia está fundada sobre Jesucristo. Cristo es la roca y ya tengo un estudio sobre eso. Una roca se llama el estudio. Andá, fíjate, estudia. Listo. Mateo 18. Ahora vamos a Mateo 18. Mateo 18 del 15 al 20. Dice: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Recuerden, ¿cuál es el contexto? Judíos, antes de la cruz, antes de que fuese anunciado el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ha anunciado Mateo 26, como el tema. Mateo 26, después viene Mateo 27. O sea, no hay... No llegó el Nuevo Testamento, ni siquiera fue anunciado en este contexto todavía. Acá están hablando judíos bajo la ley, que van al templo, guardan el sábado, no comen puerco. ¿Tá? Entonces, teniendo en cuenta eso, fíjense esto. Y si no os oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Gentil y publicano. Fíjate vos. Fíjate que los gentiles y publicanos eran ajenos a la iglesia en tiempos, a lo que podría ser, a ver, ¿cómo te puedo decir? A esto que es la iglesia, que en realidad significa congregación. La iglesia es congregación de gente salva, nada más. Y en este contexto es congregación de seguidores de Cristo, ¿no? Y sí, porque fíjense el contexto. Es congregación de seguidores de Cristo porque Cristo estaba en la tierra, Él no había ido a la cruz todavía, Cristo está caminando, vivito y coleando sobre Israel. ¿Tá? Entiendan el contexto. Así que, por eso hace una diferencia, tenle por gentil y publicano. ¿Por qué dice tenle por gentil y publicano? Y porque son todos judíos acá. Todos judíos, Jesús judío, Israel, Jerusalén, el templo, Moisés y la ley y los profetas, judío. Mateo es un libro judío.
Los cristianos no aparecen hasta Hechos 11:26, así que entiendan todas esas cosas, ¿está? Bueno, después. Entonces la iglesia es, ¿qué? ¿Un edificio? Dilo a la iglesia, ¿que vas a ir a un edificio a hablarles a la pared? ¿A hablarle a un templo? Claramente, si vos tenés que decirle algo a alguien, es a alguien que está vivo, no una pared. El que le habla a la pared medio que perdió sus cabales, ¿no? Y si no, oyere a la iglesia. A ver, ¿los edificios hablan? ¿Las paredes hablan? ¿Los templos hablan? Claro que no. Por eso el que le está hablando a un templo, el que está oyendo a un templo, perdió sus cabales, está loquito, perdió la mente hace rato ya. Así que la iglesia no son edificios, y eso es algo que quiero dejar muy bien en claro. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un templo. Nada que sea un templo es iglesia. Nada que sea un edificio es iglesia. Y ya lo vamos a ver en este estudio. Así que este es otro contexto. Recuerden, Jesús no había ido a la cruz, no había sido ni anunciado el Nuevo Testamento. Acá estamos en Mateo 18 recién. Pero menciona a la iglesia. ¿Qué sería la iglesia? Y la congregación de gente. En este caso, en este contexto, seguidores de Cristo. ¿Tá? Ahora, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y cuál es tu excusa, católico? Que acá hay ¿cuántos sumos pontífices ahora? Un montón de sumos pontífices según el catolicismo. Pero no, es falso. Acá nadie está diciendo te consagro como mi sucesor. Acá no dice, mira, acá no dice Jesús, te consagro como mi sucesor y todos van a tener que adorarte y llevarte en hombros y besarte los pies y decirte Santo Padre, el título de Dios Padre. No dice acá esto, ¿ven? ¿Ven? Nada de catolicismo, acá no hay nada de catolicismo. El catolicismo es lo más ajeno a la Biblia que hay. Así que, ¿ves? Después, versículo 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Jesús es omnipresente? Sí. ¿Y el Padre? También. ¿Por qué? Sí, porque son la misma persona, por eso. Por eso Jesús está donde Él quiere, está omnipresente. Y el Padre también es omnipresente, porque es la misma persona, es el mismo Dios. Cosa que muchos no entienden. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Pero bueno, vamos a volver a centrarnos en este tema de la iglesia. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, 46 al 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿ven? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Recuerden, contexto todavía judío, Hechos 2. ¿Tá? Todavía el evangelio no pasó a los gentiles todavía. Estamos en Hechos 2. ¿Tá? Alabando, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. ¿Quién añadía qué a qué? El Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? A los que eran salvos, ¿no? Los que eran salvos, ¿está? De vuelta, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que eran salvos. Vos sos salvo, sos parte de la iglesia. No sos salvo, no sos parte de ninguna iglesia. La iglesia de Satanás, muy probablemente. Pero ahora la iglesia de Dios, eso es el club más exclusivo de todos. Sí, los cristianos tenemos que ser, obviamente, somos la minoría más odiada, la minoría más pisoteada, la minoría más perseguida de todas. Somos la verdadera minoría, pero también somos un club muy exclusivo. Tenemos que ser humildes todos, obviamente, absolutamente, porque lo que Jesús enseñó fue eso, que seamos humildes, que aprendamos de Él. Y aún así, porque fíjense, somos un club, por así decirlo, ¿no? Súper exclusivo. Somos gente que va a vivir para siempre. Nos matan, vamos al cielo directamente. Es el club más exclusivo que hay. Por eso somos tan odiados.
por el diablo y por sus siervos. Así que presta atención cuando sos salvo y vas a una de estas supuestas iglesias, cosa que la Biblia no dice que vayas a la iglesia. Es más, en 2 Corintios 6 Dios dice que te salgas de estos falsos lugares. Presta atención, porque si sos salvo, nacido de vuelta, y vas a uno de estos lugares y uno de los hermanos, entre comillas, te trata como el mundo, y claramente es falso, claramente es una persona no salva bajo el total control del diablo. Así que el que es verdaderamente salvo es parte de la iglesia y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. No podés entrar a un templo, que hay una diferencia entre iglesia y templo. ¿Se entiende? Hay una diferencia entre templo e iglesia, no son lo mismo. Iglesia es iglesia. Iglesia, ahora la Biblia nos está definiéndola como conjunto de gente salva. ¿Por qué? Porque el Señor añadía cada día a la iglesia a los que eran salvos. Simple, 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 sin vueltas, sin vueltas. Corta la bocha. Simple, no es un edificio la iglesia. Es un conjunto de gente creyente, gente salva, redimida, regenerada, no degenerada, regenerada por Jesucristo, por el Señor. ¿Está? Por un Señor, no por tres señores, no por dos señores, por un Señor. Señor Jehová, Señor Jesucristo. Eso es la verdadera iglesia. Gente regenerada, renovada, redimida por el Señor. ¿Está? ¿Por qué el templo lo menciona? Y porque acá todavía estaba funcionando el templo judío en Jerusalén. Ese es el contexto. ¿Está? Y al templo no le llamaban iglesia. Eso no lo vas a ver jamás. Jamás. En el Antiguo Testamento nadie llama al templo iglesia. El templo, templo. Templo es templo, listo. El templo ahí. El templo allá en Jerusalén. El templo de Dios. La casa de Dios. Eso es la casa de Dios. El templo judío en Jerusalén. No una iglesia. Y ya vamos a ver esa diferencia. Presten atención, presten atención. Si querés aprender, si querés seguir yendo a este lugar cultico, seguir con tu culto de ir a la iglesia y callarte la boca ante todas las cosas antibíblicas que pasan, seguí de largo, no mire mal el video porque no te va a servir de nada esto. Esto te va a servir si querés saber lo que es verdaderamente iglesia. Esto te va a servir si querés verdaderamente saber lo que es la iglesia, lo que es verdaderamente conocer a Dios, lo que es verdaderamente ser parte de la verdadera iglesia. Si querés saberlo, si querés saber lo que dice en realidad la Biblia sobre la iglesia, estás más que bienvenido, ¿está? Así que bueno, ahora, Hechos 5:11. Otra mención sobre la palabra iglesia. Hechos 5:11. Y otra cosa, puedes pausar y leer todo el capítulo, cualquier cosa que te llame la atención. Hey, sos vos, no soy yo. La Biblia está en tus manos, espero. Así que vos, si querés leer el capítulo entero de Hechos, léelo, ¿está? Así que bueno. Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Te hago una pregunta, ¿los edificios tienen miedo? ¿Los edificios tienen miedo? Espero, ¿no? Que sepas lo que es la lógica, que te funcione correctamente las neuronas, espero. Claramente los edificios no temen, temen la gente, teme un conjunto de gente, puede llegar a temer. Por eso la iglesia es gente, ¿tá? No es una organización, no es una organización, es un conjunto de gente salva, nada más. En el Nuevo Testamento se da la manera en la que se tiene que comportar ese conjunto de gente, pero no es una organización como se lo conoce hoy en día a las organizaciones, a las instituciones, ¿entiende? No es una institución religiosa. Si la Biblia es el libro más antirreligioso que hay, la iglesia no es la iglesia, la verdadera iglesia no es una institución religiosa. Si la Biblia es el libro más antirreligioso que hay, va en contra de todas las religiones, de todas las costumbres religiosas del hombre. La Biblia va en contra de todas las costumbres religiosas del hombre. Así que la iglesia, claramente, no es una institución religiosa. ¿Está? La iglesia es un cuerpo, un conjunto de gente, de personas salvas, redimidas por Cristo. El que no está salvo no es parte de la iglesia de Cristo. No es parte de la iglesia, ¿está? No naciste de vuelta, no sos parte de la iglesia de Cristo. Así de simple. Por eso, ven, vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Por qué? Y porque no es un edificio, no es un templo y no es una institución. ¿Tá? No es una institución religiosa que tienen que vestirse de cierta manera, que tienen que hacer tal cosa tal día y escribir libros extra bíblicos como manuales de comportamiento. No, eso es una estupidez.
Eso no está en la Biblia. Si no está en la Biblia, rechazá. Punto final. ¿Está? Ahora, Hechos 7:38. Hechos 7:38. Hablando sobre Moisés. Acá Esteban está hablando, ¿no? Hechos 7:38 dice: este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió los oráculos de vida para dárnoslos. ¿A qué se refiere con esto? Aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel. ¿Cuál era la iglesia? Y la congregación de gente, ¿ves?, del Antiguo Testamento. O sea, en el Nuevo Testamento, mirando hacia atrás, identifica como congregación, a la gente, el pueblo de Israel, la congregación. Así que otra correcta definición de iglesia es congregación, ¿tá? Y en este contexto es congregación de gente que estaba ahí en el Antiguo Testamento. Recuerden, no mezclen las cosas. Ahora, porque no quieras meter, bueno, pero no todos eran salvos y bla, bla. No me mezcle las cosas, ¿está? Ahora lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento, hoy en día, en esta dispensación, es gente salva. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que eran salvos, ¿está? Esto es Nuevo Testamento. Entiendan el contexto. No mezclen las cosas. No saquen las cosas de contexto, ¿está? Por favor. Hechos 8. Versículo 1 dice, por ejemplo: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Que venía... bueno, sigamos, para así termino mejor la idea. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, acá hay un sinónimo. Y sí, ¿por qué? Fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Los apóstoles pertenecen a la iglesia? Claro que sí. ¿Y todos los que fueron esparcidos? Y sí, también eran parte de la iglesia y son parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y Samaria. La persecución vino contra la iglesia y la gente fue esparcida, no los templos, ¿tá? No los edificios, no los galpones alquilados, no los edificios alquilados, no. La gente, la iglesia es gente, gente viva, creyente, redimida, salva por Cristo. Eso es iglesia. Versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. ¿Que Saulo venía con una topadora a derrumbar los edificios? No, él asolaba a la iglesia entrando de casa en casa, persiguiendo, arrastrando hombres y mujeres. ¿Se entiende? ¿Cuál es el componente de la iglesia? Hombres y mujeres, creyentes en Cristo, que el Señor añadía cada día, los que eran salvos. Eso es la iglesia. Gente salva, no gente mentirosa, hipócrita, que va todos los domingos a ver si quizás, tal vez, quizás por ventura, tal vez vaya al cielo. No, la gente salva va al cielo sí o sí. ¿Está? E ir a la iglesia no significa salvación. Hitler iba a la iglesia. Hitler creía en la Trinidad. Él era católico romano. La Trinidad, principal doctrina del catolicismo, la Trinidad. Hitler era trinitario. Hitler iba a la iglesia. ¿Vas a la iglesia? ¿Sos trinitario? Soy igual que Hitler. ¿Ves? No dice en la Biblia ir a la iglesia. La Biblia no dice ir a la iglesia. La iglesia es un cuerpo de gente, conjunto de gente. ¿Ves el contexto? Míralos, lee de vuelta los pasajes. Mirá, lee todo de vuelta. Si hay algo que no entendiste, pausa el video, lee una y otra vez hasta que entiendas. ¿Tá? Sigamos. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, atención, andando en el temor del Señor, y en el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaban. Ahí alguien puede decir, ¿ves? Ahí está, eran edificadas. Se edificaban templo santo al Señor. No, hereje, cállate. Adorador de hombres, adorador del diablo en realidad. Eran edificadas, andando en el temor del Señor. ¿Un edificio le puede temer a Dios? No, porque es un edificio. Una persona sí le puede temer al Señor. Entonces esto no habla de construir un edificio. Eran edificadas como está siendo edificado ahora, hermano, hermana, en Cristo.
Ahora estás siendo edificado. Te estoy mostrando, bueno, la Biblia te está mostrando que verdaderamente es iglesia. Yo estoy poniendo un ladrillo en tu cabeza y te estoy poniendo cemento en tu cabeza. No, te estoy edificando bíblicamente. Esto no habla de construir un edificio. Edificación para los hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque las iglesias son un cuerpo de gente creyente en Cristo. Las iglesias son las personas que el Señor añadía a los que eran salvos, ¿no? La gente, o sea, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que eran salvos. Eso es la iglesia. Gente salva, no un edificio. Así que no vengas con excusas. Eran edificadas. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Un edificio no puede andar en el temor del Señor. Tan esquizofrénicos estos enfermos que piensan que las iglesias son edificios. Y peor los que te dicen que las iglesias, sí, no, bueno, es la gente, pero siguen actuando igual que el resto de los herejes. Siguen implicando que la iglesia es un edificio, que la iglesia es una institución religiosa. No lo es. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una institución religiosa. Es así. Tomalo, déjalo. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Bueno, sos un enemigo de Dios, sos un enemigo de la Biblia. Porque la Biblia dice una cosa y vos estás haciendo otra cosa. Estás implicando que la Biblia dice otra cosa cuando la Biblia no dice lo que vos estás queriendo decir. Hereje. Hechos 11. Hechos 11. Versículo 22. Y la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia. Ahora los templos tienen oídos. Ahora los edificios tienen oídos. ¿Ves que la gente religiosa es lo más enferma y desquiciada que hay? La más tonta también que hay. Pero también te puedes encontrar gente de la más maligna que hay. ¿Hay alguien más mentiroso que un religioso? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. La noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia, llegó a oídos de la gente salva por Cristo, del conjunto de creyentes en Cristo que tienen oídos para oír, porque no son un edificio, porque no son un templo, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Saltamos al versículo 25 y dice, y Bernabé partió a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia. Se congregaron con los creyentes en Cristo, con la gente salva. Se congregaron con gente salva, no con gente no salva. Entiendan, la congregación es con gente salva. No puedes congregarte con gente no salva, porque eso está condenado en 2 Corintios 6. Lee 2 Corintios 6. Ya lo vimos cuando mostré una de las 7 cosas que los falsos cristianos enseñan para promover el sistema del anticristo es ir a la iglesia. No hay que ir a la iglesia. Si ir a la iglesia se refiere con ir los domingos a un lugar a que te mientan todos los domingos en la cara sobre la Biblia, eso no es de Dios, ¿está? La iglesia es el cuerpo de creyentes, juntos. Estamos separados, seguimos estando en la iglesia, ¿está? Y ya lo mostré en el video ese. Así que no confundan las cosas, no vengan a mentir sobre la Biblia. La iglesia no es un edificio, no es un templo, no es un lugar al que vas los domingos, ¿está? Y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjate vos. Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. Así que, iglesia, ¿no? Porque no puedes decir, en Mateo se fundó la iglesia cristiana. No. Jesús anunció que iba a edificar su iglesia. Pero acá no menciona cristiano, nada, es todo judío este contexto. Los cristianos aparecen en Hechos 11:26. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, 3 libros y medio después. Marcos, Lucas, Juan, Hechos. 3 libros y medio después aparece el término cristiano. No aparece el término cristiano en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Aparece en Hechos 11:26. Entiendan, vayan viendo todas estas cosas. Estudiá, lee, ¿tá? Fíjate lo que verdaderamente es la iglesia. Fíjate. Vos podés conocer a Dios en cualquier lugar. En una pieza encerrado. En donde sea. En donde sea. No sé.
en un cumpleaños vas al baño, te arrepentís y clamás a Dios y te convertís ahí. O sea, en cualquier lado te puedes conocer a Dios, en cualquier lado, ahora mismo. En cualquier lado puedes estar en contacto con Dios. No es que tenés que ir a un lugar especial, en determinado día de la semana, en determinado horario, para supuestamente buscar a Dios, buscar de Dios. Dios es Dios, Dios es omnipresente. Y si Él es omnipresente lo puedes encontrar en cualquier lugar. Te hace falta una Biblia, porque sin la Biblia no puedes conocer a Dios. Pero eso es un hecho que estos fanáticos de los edificios de iglesia quieren ocultar. Te quieren ocultar que solo con la Biblia, y capaz te lo digan, pero te mienten. Capaz te digan, sí, la Biblia esto, la Biblia lo otro, la Biblia porque la palabra de Dios. Pero te mienten en la cara también porque quieren ocultar el hecho de que solo la Biblia te basta y que no te hace falta ir a la iglesia. Ese hecho te lo quieren ocultar. ¿Y por qué? Y porque así se les acaba el negocio si te das cuenta de que no hay que ir a la iglesia. Si te das cuenta de que el diezmo no es para la iglesia cristiana hoy en día. El diezmo es otra cosa, ya voy a hacer un video sobre eso. Está el tema de las ofrendas, pero eso le ofrendás cualquier cosa a cualquier hermano en Cristo que necesite. No es que tenés que ofrendar plata todos los domingos a un pastor de saco y corbata que te miente. A un supuesto pastor que es un mentiroso. Educado en institutos procatólicos. Porque todas las universidades y seminarios del mundo, y no hablo poca cosa, y sé bien lo que hablo, están controlados por el catolicismo. Es así. Más específicamente están controlados por los jesuitas las universidades del mundo. Todas. Así que no me vengan con pavadas, ¿está? Ahora, Hechos 12, versículo 1, dice: y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. ¿Ves? A algunos de la iglesia. O sea, a gente salva, porque persiguió a los creyentes en Cristo, ¿no? El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. O sea, gente salva, otra vez. Fíjate el contexto, lo que quiere decir. Pasemos al versículo 5. Así que Pedro era guardado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Los edificios no oran, los edificios no hablan, los edificios no escuchan, los edificios no tienen miedo. Pero la gente viva sí hace esas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia es un conjunto de gente viva, salva por Jesucristo y creyentes en Jesucristo. Eso es la iglesia. Y puede estar en cualquier lado y se puede reunir en cualquier lado a cualquier hora. Y lo ves en el libro de los Hechos. Que Pedro aparece a la noche y estaban los otros creyentes ahí. ¿Qué? ¿Eso no es iglesia? Claro que sí. Un cristiano está en la iglesia 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo. No hay un segundo en el que esté fuera de la iglesia. Es así. Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros. En ese momento la iglesia tenía profetas. ¿Por qué? Porque el canon de la escritura no había sido cerrado, no había venido todavía la revelación final. ¿Cuál es la revelación final? El libro del Apocalipsis, ¿está? Por eso había profetas en la iglesia en ese tiempo. 1 Corintios 13 dice que las profecías se acabarán. ¿A qué profecías se refiere? ¿A las profecías de Jeremías, Isaías, el Antiguo Testamento? No, se refiere a las profecías, a los profetas, a gente profeta. Se acabarán, cesarán. ¿Por qué? Porque iba a llegar el libro del Apocalipsis para sellar la profecía, sellar todo, listo, terminó, acabó, no hay más profecía, la profecía final es esta, listo, acabó, se cerró, terminó. Entiendan. Estos fanáticos de los profetas, el profeta esto, el apóstol esto. Esos son los más siervos del diablo que hay. Son unos mentirosos y ojalá Dios los destruya. A todos estos que dicen ser profeta hoy en día cuando no hay más profecía. A estos que dicen ser, entiendan, lo acabo de explicar lo que es profecía, ¿está? Acabo de explicar. No hay más profecía ¿en qué sentido? No hay más profetas, ¿está? No hay más profetas. No hay nadie que venga a decir, tuve una revelación de Dios y Dios me dijo que te diga esto. No, eso no hay más, ¿está? Así que el que venga a decir que Dios me mostró una visión es un mentiroso, ¿está? Porque ya está. Tenemos la palabra profética más segura. Listo. De Génesis a Apocalipsis. No te hace falta más nada. ¿Ves? Como estos enfermos son enemigos de la Biblia. Ellos no quieren que te bastes solo con la Biblia. Ellos te quieren alejar de la Biblia. Y te quieren meter en medio un sistema religioso. Controlado, gobernado y supervisado por hombres. Eso quieren. Te quieren quitar la autoridad final de la Biblia. Y te quieren poner una autoridad conflictiva con la Biblia. Y quieren que aceptes esa autoridad. Y que niegues la Biblia y que aceptes la autoridad
eclesiástica, por así decirlo, ¿no? Así que entiendan lo que es profecía, los profetas. Ya no hay más profetas. Terminó los profetas. Ya, basta. ¿Qué más van a profetizar? Cristo va a venir. Sí, eso ya está en la Biblia. Bobo, imbécil. Cristo va a venir. Sí, ya sé que Cristo va a venir. Por favor, gente enferma. Profetas y maestros. Bueno, sigamos, ¿no? Porque me sacan de quicio esta gente. Bernabé y Simón y el que se llamaba Níger y Lucio Cireneo y Managén, que había sido criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Había en la iglesia, o sea, entre todo el cuerpo de creyentes, entre todo el cuerpo, el conjunto, entre toda la congregación de creyentes, gente salva por Cristo, había tales y tales personas. ¿Está? Hechos 14, Hechos 14, 23. Ahora pasemos a Hechos 14, 23. Y cuando les ordenaron ancianos en cada iglesia, ancianos, plural, en cada iglesia, o sea, en cada congregación, se les ordenó ancianos, ¿tá? Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea que si no crees en el Señor no puedes ser parte de ninguna iglesia. Y el Señor dice, venid a mí. El Señor no dice, venid a la iglesia. El Señor no dice, yo fundé una iglesia para que vayas y te sometas y te abras de piernas al Vaticano y te abras de piernas al pastor y todos se abran de piernas. Eso no dijo el Señor. El Señor dijo, venid a mí. Y el Señor exaltó su palabra por sobre todo su nombre. Salmo 138, versículo 2. ¿Ves cómo te quieren alejar de la palabra de Dios? Pasemos al versículo 27. Y habiendo llegado, reuniendo la iglesia, ¿cómo haces para reunir edificios? Muy pesado, ¿no? Muy difícil de mover. ¿Qué? Le atás una cuerda al edificio, al templo y lo arrastrás hasta el centro de la ciudad, arrastrás otro edificio. La iglesia es gente salva, ¿está? No es un edificio. Nunca lo fue. La iglesia nunca fue un edificio. Relataron todo lo que había hecho Dios con ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y esto es todo lo que Dios había hecho con ellos. Mira. En la iglesia hay gente que... En la iglesia, o sea, en la verdadera iglesia, ¿está? Porque por eso quiero que la gente aprenda a separar lo que es verdadera iglesia y que aprenda a discernir lo que es verdadera iglesia y falsa iglesia. En la verdadera iglesia es todo gente salva. Si no sos salvo, no estás en la iglesia verdadera, ¿está? Entonces, en la iglesia verdadera, hay gente que tiene un testimonio, que Dios cambió su vida, que Dios los salvó y que entienden la palabra y que Dios cambió su vida, literalmente, ¿no? Y cambió su vida sobrenaturalmente, ¿está? Y todo conforme a su palabra. Otro detalle a tener en cuenta. Perdón. Ahora pasemos a Hechos 15, 3 y 4. Hechos 15, versículo 3 dice: ellos pues, siendo encaminados por la iglesia, por el conjunto de gente salva nacida de vuelta, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Contás tu testimonio y hay gozo en estas supuestas iglesias? ¿O lo contás y primero es todo lindo, y después te empiezan a tratar como basura? Todo lindo al principio, ¿no? Todas las historias son bonitas cuando empiezan, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo empiezan a mostrar su verdadera cara, estos falsos cristianos que van a estos templos y los llaman iglesias. Blasfemos herejes que son. Cuando alguien me cuenta cómo Dios lo libró de la droga, cómo Dios lo liberó del alcohol, me empiezan a caer las lágrimas, me emociono porque pasó lo mismo conmigo. Y mismo, yo también encontré un hermano una vez, que el tipo no era drogadicto, era un tipo normal. Normal, entre comillas, ¿no? Un tipo que trabajaba, estudiaba, nunca se metió en problemas, pero el tipo se dio cuenta que existía Dios y que la Biblia era verdadera y que era un pecador, se estaba yendo al infierno y se convirtió. Y eso también da gozo, porque es hermoso que una persona sea salva. ¿Entendés? Yo cuando me contó eso y sentí esa comunión en el espíritu y hablamos de la palabra y se notaba que entendemos de la palabra y que hubo un cambio en nuestras vidas, y es hermoso saber eso. Es hermoso.
No es que solo, solo es lindo cuando alguien es salvo de la droga. Si no sos salvo de la droga, no sos salvo, o algo así, ¿no? No es así. Vos puedes ser salvo de otro tipo de pecados. Y aún así es hermoso que Dios te haya salvado del infierno, ¿entendés? Pero los falsos cristianos no se gozan. Los falsos cristianos no se gozan con un verdadero testimonio. Porque después empezás, capaz que sí, te digan sí, qué lindo todo, pero empezás a hablar después de la verdad de la Biblia y ahí empezás a encontrar la oposición, empezás a encontrar resistencia. Empezás a encontrar que son unos falsos cristianos, por eso no tienen gozo cuando vos le contás la conversión, cuando vos le contás tu verdadera conversión. Lo que los falsos cristianos tienen es falsa conversión. Gran detalle, ¿no? ¿Viste cómo la Biblia habla de todo? Bueno, versículo 4. Y cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, otra vez por gente salva, y los apóstoles y los ancianos, y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Por la iglesia, por la congregación, y los apóstoles, o sea, los apóstoles de Cristo, por eso está nombrándolos, y los ancianos, la gente anciana de Jerusalén. Está nombrando quiénes estaban. No estaban solo los hermanos, así, hermanos comunes, por así decirlo, ¿no? Porque no es lo mismo un hermano que un apóstol, ¿tá? Un apóstol, entendamos, que tiene que ser alguien que sí o sí estuvo presente cuando Cristo estaba y cuando Cristo fue crucificado, ¿tá? Es alguien que vio a Cristo verdaderamente cara a cara, ¿tá? Eso es un apóstol. Entonces, no es lo mismo un apóstol que cualquier otro miembro de la iglesia, ¿tá? Entiendan esa diferencia también. Por eso nombra así este pasaje: iglesia, los apóstoles y los ancianos, ¿tá? Bueno, y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pasemos al versículo 22, dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, o sea, gente destacada, ¿no? Varones principales, gente más destacada, digamos, o más, viste, con obras, ministerios más grandes, ¿no? Por así decirlo, entre los hermanos, ¿está? Varones principales entre los hermanos, ¿está? 40. Pasemos ahora al versículo 40. ¿Querés leer el contexto del capítulo? Sos libre. Lee Hechos 15, lee el libro entero de Hechos, ¿está? Yo estoy mencionando las partes que nombra a la palabra iglesia o iglesias, ¿está? Versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, confirmando a las congregaciones de gente salva. Y eso lo vemos en las cartas de Pablo, cómo él va ordenando, cómo él va mandando, cómo él va dando las instrucciones que Dios le da para que él escriba las cartas a las iglesias. Simple. A las iglesias. ¿Qué son las iglesias? Conjunto de personas, gente salva, nacida de vuelta, parte del cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. Hechos 16, versículo 5. Hechos 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aumentaban en número. Aumentaba el número de las congregaciones, aumentaba el número de creyentes. No aumentaba el número de edificios. Los paganos aumentan los edificios. Y esos son los católicos, los más paganos del mundo. Los más paganos son los católicos. Y son los católicos los que llaman, ¿cómo se llama? Los que llaman a los templos iglesias. Los católicos hacen eso. Los católicos hacen esto de llamar a los edificios iglesias. Y te voy a leer algo. Acá tengo el catecismo. Si sos un espectador habitual del canal, ya sabés que tengo un catecismo naranja, qué sé yo, qué sé cuánto, y ya hice un par de estudios mostrando las estupideces que dice este libro, la doctrina esta católica, esta doctrina satánica. Vamos a ver qué dicen sobre las iglesias, todo eso, ¿no? Vamos a ver lo que dicen. A ver, ¿qué más? ¿Qué tengo acá separado? Por ejemplo, a ver. No, este no, acá.
A ver, que todos sean uno. Bueno, está el tema el tema que también ya cubrí en los videos sobre el ecumenismo, ¿no? Que dicen que supuestamente Cristo oró para que todos se unan. Y eso es una o sea, están retorciendo la escritura. Cristo no oró por la unión mundial. Cristo oró por los creyentes, o sea, la gente cristiana de verdad, por la gente salva, no oró por los incrédulos, ¿está? Porque después mandó a Pablo a escribir que no nos juntemos con incrédulos, ¿está? Así que Cristo no oró por el ecumenismo, ¿está? Eso es una mentira católica. Pero fíjense, el catecismo, por ejemplo, hace énfasis en la unidad, que todos sean uno, unidos, unidos, unidos. Y eso es una excusa para unir a todos bajo el sistema del anticristo, ¿está? Que todos toleren al catolicismo, toleren las demás religiones y se unan en una masa gris, sin cerebro, y que adora al anticristo. Es básicamente eso, resumido, ¿no? ¿Qué más? A ver, la santidad, no sé qué, no sé qué. No, esto no es el punto. Acá está. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Fíjense, dice Catecismo 8:36. Todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras, o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos, e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. Y obviamente los católicos no saben lo que es gracia de Dios. Aparte se contradicen todo el tiempo. Porque dicen, gracia, sí, salvos por la gracia de Dios, pero después le meten obras y la Eucaristía y los sacramentos. Y, bueno, es como el Islam, no tiene sentido. Pero bueno, presten atención a lo que estoy leyendo y encuentren las similitudes con este sistema de falsas iglesias supuestamente protestantes. Y cómo siguen directo o indirectamente las instrucciones del catecismo. Fíjense, a estar siempre unidos, ¿no? La unidad, venía a la iglesia, trae a tu primo, trae a tu tía, trae a tu familiar acá que venga, trae a tus vecinos, llamalos, vengan a la iglesia. Después dice, 8:37, están plenamente incorporados a la sociedad que es la iglesia. Recuerden, esto es catecismo, esto es doctrina católica, esto todo es blasfemia, todo es mentira satánica católica, recuerden. Están plenamente incorporados a la sociedad que es la iglesia aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella. O sea, recordad que el catolicismo piensa que no hay salvación todavía, por más que esté todo esto del ecumenismo, todavía el catolicismo sigue pensando que fuera del catolicismo no hay salvación. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Eso lo sigue creyendo y ya lo vamos a ver. Por eso dice los medios de salvación establecidos en ella. En la iglesia católica hay medios de salvación. Sí, Cristo es el Salvador, ¿ven? Pero quieren retorcer. No, bueno, pero tenés que venir a la iglesia porque Cristo mediante su iglesia hace esto, mediante su iglesia lo otro, mediante la iglesia. Y eso es lo que terminan haciendo los protestantes, los falsos cristianos evangélicos, falso protestante. Terminan haciendo lo mismo, que la iglesia esto, la iglesia lo otro. Si no venía a la iglesia no sos salvo, si no venía a la iglesia no estás bien con Dios. Están haciendo lo mismo que los católicos. Encima le están llamando a un edificio iglesia, tal como los católicos, y ya lo vamos a leer. Pero bueno, sigamos. Y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo. ¿Dentro de su estructura visible? Que la rige por medio del sumo pontífice. ¿Ves? ¿Ves que no miento cuando digo que el catolicismo controla todas estas denominaciones protestantes? Todas estas sectas las controla el catolicismo. Que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Después dice 8:38. La iglesia, el catolicismo, se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Ya tengo un video sobre el bautismo. Es más importante el bautismo espiritual, no el bautismo en agua. Pero eso no entienden los herejes, los incrédulos y los católicos menos todavía. No entienden eso. Por eso ellos aceptan que uno se moja en agua y ya es bautizado. Entonces ahí puede ser parte de la iglesia supuestamente. Curiosamente, digo, tal vez no todas, pero varias denominaciones hacen eso. Si no estás bautizado, no, estás mal con Dios. O sea, y se refieren al bautismo en agua.
yo estoy bautizado en el Espíritu Santo, con eso me basta para ir al cielo, con eso me basta para ser cristiano, con eso me basta, no tengo que mojarme en agua. O sea, no cambia nada mojarte en agua. Mojarme en agua, me baño todos los días y listo. Pero eso no lo entienden. Entonces, fíjense. Entonces, si sos bautizado en agua, el catolicismo te toma como miembro. Eso es lo que dice acá. Es así. La iglesia se siente unida por muchas razones con los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo. Aunque no profesan la fe en su integridad, o sea, no son católicos en su integridad, o no conserven la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. O sea, no importa que digan de la boca para afuera rechazan al Papa. Rechazan al Papa supuestamente estas sectas protestantes supuestamente, evangélicas supuestamente, pero aceptan el catecismo. Están haciendo lo mismo que dice el catecismo. Ya lo vamos a seguir viendo todo esto. Y siguen, o sea, y el catolicismo los toma como miembros. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia católica. ¿Ves? ¿Qué más? El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. No es tan así. La voluntad de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y cuando te viene el conocimiento de la verdad, te das cuenta que la iglesia, bueno, no es el catolicismo claramente, te das cuenta que la iglesia no es un templo, te das cuenta que la iglesia no es un edificio, es un conjunto de gente salva, nacida de vuelta, salva por Jesucristo. Así que el catecismo está equivocado. Fíjense, la iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado. Y acá cita San Agustín. ¿Ves? Y tenés a un montón de gente pensando que si no vas a la iglesia no sos salvo. O estás fuera de comunión con Dios. Eso no dice la Biblia. El catecismo dice que si no estás en comunión con la iglesia no estás bien con Dios. Si no vas a la iglesia no estás bien con Dios. Y dice directamente que la iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. ¿Entendés por qué estos falsos cristianos, toda esta manga de falsos cristianos, incluidos claramente los católicos, son falsos cristianos, pero el resto de sectas y denominaciones también dicen tenés que ir a la iglesia? ¿Por qué insisten tanto en ir a la iglesia cuando la Biblia dice otra cosa? Y bueno, porque quieren traer el sistema del anticristo. ¿Y cuál es el sistema del anticristo? Catolicismo puro. Dice 8:46. Dice, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la iglesia que es su cuerpo. Después dice, el Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, mentira, nada, no se basan en la Escritura, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. No entienden la diferencia entre el cuerpo de Cristo y la iglesia y el cuerpo de Cristo que fue entregado en la cruz. No entienden esa diferencia. No entienden, la gente perdida no entiende la Biblia. Entonces, ¿qué hacen? La retuercen e instituyen doctrinas de hombres, cosa que está condenada en la Biblia. Por eso odian la Biblia. Tanto católicos como supuestos cristianos odian la Biblia. Por eso no se quieren someter a lo que dice la Biblia en contexto. Sacan de contexto, meten excusas y crean rituales vacíos, rituales religiosos vacíos y obras muertas. Y no les alcanza para ir al cielo, porque no son salvos. Pues si fuesen salvos, entenderían las cosas. Pero no las entienden, porque no son salvos. Bueno, después sigue diciendo acá, que acá está citando el Lumen Gentium 14, del Concilio Vaticano II, dice, sigue diciendo, por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo no hubiesen querido entrar o preservar en ella. Entonces acá está un vestigio de que en algún momento van a convertir por la fuerza a la gente. Ya mostré en mis videos sobre el ecumenismo que todo esto del ecumenismo es un caballo de Troya para que el catolicismo le pise la cabeza a toda la humanidad y venga el anticristo y hagan a la humanidad adorarlo por la fuerza, y el que no tome la marca a la bestia le corten la cabeza, ¿no? Tal como está en Apocalipsis. Después dice, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Y bla 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 bla, y bueno, y ahí están los chamullos de estos católicos ecuménicos. Después dice 8:49. La iglesia, bla bla bla, se esfuerza por anunciar el evangelio a todos los hombres. Claramente no conocen cuál es el verdadero evangelio. Y después dice, citan Mateo 28, el 19 al 20. Y
el supuesto mandato de ir y hacer discípulos. Pero la Biblia en realidad no dice hacer discípulos, es ir y enseñar a todas las naciones. Es enseñar. Predicar el Evangelio es enseñar. Cuando un predicador callejero está predicando en la calle el Evangelio, está enseñando, no está haciendo discípulos. Porque la Biblia no dice hacer discípulos. La traducción correcta es enseñar. ¿Tá? Pero los católicos torcieron las escrituras y pusieron a hacer discípulos. ¿Para qué? Para convertir por la fuerza a la gente y todas estas tácticas católicas de meter a la gente en este sistema religioso. Es así. Después dice... Ahí está. Después dice el 8.50. Fíjense esto. ¿Por qué? Esto tiene que ver con algo que voy a mostrar, que es la séptima parte creo que la sexta o séptima parte de esto de 7 cosas que los falsos cristianos enseñan para promover el sistema del anticristo. La Trinidad. Después 8.50 dice: el origen y la finalidad de la misión. El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. ¿Dónde dice Santísima Trinidad en la Biblia? No dice. ¿Dónde dice Dios Trino en la Biblia? No dice. ¿Dónde dice Dios en 3 personas? No dice. Sigue diciendo acá el catecismo: la iglesia peregrinante es por su propia naturaleza misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre. El catolicismo no es misionero. Lo que entiende el catolicismo por misión es ir y infiltrarse en la política de todos los países. Eso es supuestamente evangelizar para los católicos. Tomar control por la fuerza, mediante terrorismo, mediante guerras. Tomar por la fuerza todo. Eso es evangelismo para el catolicismo en realidad. Tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo y el Espíritu, el Padre y el Hijo en su espíritu de amor. O sea, te lo traduzco, es meter a todos por la fuerza bajo el catolicismo y que acepten toda doctrina católica y que acepten la Trinidad. Eso es lo principal, a eso apunta todo esto de las falsas iglesias, a eso apunta todo esto del ecumenismo, a eso apunta el catolicismo, al sistema del anticristo, el Papa final de Roma. ¿Tá? ¿Qué más dice el catecismo? Acá hay otra. Fíjense esto, la misión de gobernar, 8.94. Los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las iglesias particulares que se les han confiado no solo con sus proyectos, con sus consejos y con ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada. No pasa que no podés cuestionar, es indiscutible la palabra del pastor, de estos supuestos pastores, y esto está en el catecismo. Ellos tienen la potestad, autoridad y potestad sagrada, pero eso no dice en la Biblia. La Biblia dice que tengan varios ancianos y todo tiene que observarse la palabra, y que los que velan, los pastores, o sea, los verdaderos pastores, los ancianos, los que velan por sobre la congregación, tienen que cuidarla, pastorearla, no por fuerza, no por ganancia. Pero, ¿ven? Tanto el catolicismo como el resto del falso cristianismo hace eso, hace exactamente eso, por fuerza, no puedes cuestionar, sacan de contexto la Biblia y lo que más le interesa es la plata y no la salvación de las almas. Después, fíjense, sigue diciendo de esta potestad sagrada, ¿no? Dice: esta potestad que desempeñan personalmente en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata. No te digo que pasen todas las congregaciones, pero hay muchos tipos que se creen Dios literalmente. Muchos pastores se creen Dios literalmente, y por más que sean los humildes, no te aceptan que están equivocados. Por eso siguen predicando de que hay que ir a la iglesia e implican que la iglesia es un edificio, es un templo, y no lo es. Siguen mintiendo. ¿Por qué? Y porque si dejan de mentir, la gente va a dejar de ir a estos lugares y ellos pierden su platita. Por eso tienen que mentir como sea para que la gente vaya a la iglesia. Tienen que lavarle el cerebro a la gente para que la gente vaya a la iglesia, siendo que no hay que ir a la iglesia. ¿Tá? Entonces, fíjense lo que dice el catecismo. Interesante. Esta potestad, ¿no?, es propia, ordinaria e inmediata. Pero no se debe considerar a los obispos como vicarios del Papa, cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre toda la iglesia no anula la de ellos, sino que al contrario la confirma y tutela.
esta autoridad debe ejercerse en comunión con toda la iglesia bajo guía del Papa. Por eso vemos que en todas estas falsas iglesias protestantes, en todas estas falsas iglesias cristianas que dicen ser cristianas y no son, en todo este sistema vemos doctrina católica. ¿Por qué? Todos están sirviendo al Papa, abierta o secretamente. Estudiá a los jesuitas cómo se mueven. Ellos están preparados y se están disfrazando hace años, infiltrándose en congregaciones cristianas, y hoy en día ya no quedan verdaderas congregaciones cristianas. ¿Qué cree que te diga? Están todas infiltradas, está lleno de herejía, está lleno de mentiras, está lleno de trinitarianismo, lleno de doctrina católica, lleno de estupideces. ¿Está? Así que, curioso, ¿no? Como el catecismo tiene tanta similitud con todo este sistema de falsos cristianos, ¿no? Todo este sistema de ir a la iglesia y que esto que el otro. ¿Qué más dice? A ver. Volviendo al tema este de los bautizados, ¿no? La asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados. Hay muchas supuestas iglesias que hacen énfasis en esto, ¿no? De bautizarte, pero si no estás bautizado es como, uy, guarda, que el diablo viene y te agarra la pata cuando dormís si no estás bautizado supuestamente. Celebra, bueno, la comunidad de los bautizados que por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan a través de las obras propias del cristiano sacrificios espirituales. Este sacerdocio común es el de Cristo, único sacerdote, participado por todos sus miembros. Y ahí empieza: la Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano. Y bla 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 bla, y sacando de contexto versículos bíblicos. Igualito, son igualitos. Dicen ser protestantes, están haciendo lo mismo que dice el catecismo. ¿Y qué me decís del domingo? Ir el domingo a la iglesia porque Cristo y bla 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 y somos cristianos y la palabra de Dios y bla bla bla. Cállate la boca, boca abierta, mentiroso. No dice en la Biblia que hay que ir el domingo a ningún lado, ¿sabías? El día del Señor. Yo ya tengo un video en mi canal que habla sobre el día del Señor, y desde la Biblia claramente no es el domingo, pero bueno, vamos a ver por qué le dicen el día del Señor al domingo, porque los católicos tienen muchos señores, uno de ellos Satanás, entre otros, y uno de ellos ya lo vamos a ver acá. 1166, Catecismo Católico 1166, dice: la Iglesia, desde la tradición apostólica que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que se llama con razón Día del Señor o Domingo. ¿Se llama con razón? No, sin razón, mentiroso. Bueno, el día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana. Cristo resucitó un sábado a la noche, eso está bien en claro si entendés el verdadero día bíblico, el verdadero año de 360 días. Pero bueno, los católicos quieren torcer todo esto para meter este sistema, ¿no? Cristo resucitó un sábado a la noche, por eso llegaron el domingo a la mañana y ya había resucitado. ¿Por qué? Porque resucitó un sábado a la noche. Manga de burros. El día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana. Mentira. Memorial del primer día de la creación y el octavo día en que Cristo, tras su reposo del gran Sabbat, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso. Y ahí cita la liturgia bizantina. Liturgia católica también. El banquete del Señor es su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado que los invita a su banquete. Y todo esto el domingo. El domingo esto, el domingo el otro. El día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos es nuestro día. Por eso es llamado Día del Señor, porque es en este día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman el Día del Sol, también lo hacemos con gusto. Acá está, según el catecismo, confesó con su boca. El catecismo confesó que los católicos son paganos. O sea, son paganos. Vos mirá, el catecismo es paganismo puro, o sea, todo pagano. Porque su señor es el sol. Adoración al sol, Baal, Satanás. Estudiá. Si los paganos los llaman el día del sol, también lo hacemos con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo. Hoy ha aparecido el sol de justicia cuyos rayos traen la salvación. Y ahí cita a Jerónimo, llamándole San Jerónimo, por favor.
Colosenses 2.8, la filosofía está prohibida, pero bueno, los católicos no creen en la Biblia, por eso usan filosofía. 11.67 sigue diciendo, el domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica en el que los fieles deben reunirse. ¿Ves? Debes reunirte el domingo, ir a la iglesia el domingo. ¿Por qué? ¿Porque lo dice la Biblia? No, porque lo dice el catecismo. ¿Ves cómo este sistema de falsa iglesia le hace caso al catecismo y no a la Biblia? ¿Le hacen caso a hombres y no a Dios? Los fieles deben reunirse para, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y dar gracias a Dios que lo hizo renacer para la esperanza viva y bla 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 bla. Bueno, pero no tomamos la Eucaristía. Bueno, pero fíjate el resto de similitudes. Fíjate el resto de similitudes. El resto de similitudes con todo esto del domingo, el día del Señor y que esto que el otro. ¿Dónde celebrar? Ah, ¿dónde celebrar? Dice el catecismo. Uy, 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 uy. Y recuerden, hay muchos que dicen, bueno, pero ya sabemos que la iglesia es la gente y no el edificio. Bueno, pero estás hablando igual que un católico, porque acá el catecismo dice lo mismo. Y es igual de cínico e hipócrita que esta gente que dice, sí, bueno, la iglesia ya sabemos que la iglesia no es un edificio, es la gente, pero seguís haciendo lo mismo, seguís predicando este mismo sistema extrabíblico, este mismo sistema católico, de ir a la iglesia los domingos, y si no vas a la iglesia, no estás bien con Dios, sos un alien, básicamente, para esta gente. Porque fíjate lo que dice el catecismo. El culto en espíritu y en verdad de la nueva alianza, otra vez, esto se predica también en los ¿cómo se llama? Es más, iglesia nueva alianza esto, nueva alianza lo otro, iglesia evangélica, nueva alianza. Herejía. Tu nombre, el nombre de tu congregación es una herejía, porque la nueva alianza no es, el nuevo pacto, nueva alianza no es para nosotros, es para Israel. Nosotros los cristianos tenemos el Nuevo Testamento. Ah, cierto, esta gente no es cristiana, ¿qué le pido? Peras al olmo. Pero bueno, entiendan la diferencia. La nueva alianza es para Israel, no para los cristianos. Los cristianos tenemos el Nuevo Testamento, que no es lo mismo que alianza, ¿está? Ya lo expliqué, andá, fíjate en mis videos, Testamento, alianza, buscá en mi canal y estudia. Dice, no está ligado a un lugar exclusivo. ¿Ves? Uy, mirá, qué liberales que son los católicos. Dice que el culto no está ligado a un lugar exclusivo. Pero ¿qué ves? Iglesia católica, catedral católica y los domingos y el coso y lo mismo hacen los supuestos cristianos. Las denominaciones supuestamente cristianas hacen lo mismo. Supuestamente protestantes hacen lo mismo. Los domingos se juntan en un lugar y les mienten sobre la Biblia en la cara. Tanto católicos como protestantes, como supuestos cristianos, como supuestos evangélicos, hacen lo mismo. Van los domingos a practicar sus herejías. Y son igual de cínicos. Sí, ya sabemos que la iglesia es la gente, ya sabemos. Sí, los dos dicen lo mismo. Tanto evangélicos ponen excusa como católicos. Dice, toda la tierra es santa. La Biblia dice que toda la tierra fue maldita. Toda la tierra es santa. No, toda la tierra no es santa, ¿está? Enfermo. Y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas, reunidas para la edificación de un edificio espiritual. El cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual donde brota la fuente de agua viva. Incorporado a Cristo por el Espíritu Santo, somos el templo de Dios vivo. Sí, pero ¿sabes qué? Siguen haciendo lo mismo. Siguen actuando como si creyesen que el templo es la iglesia, porque eso es lo que verdaderamente creen. Te mienten diciendo, no, sí, ya sabemos, no importa el lugar, el templo no es la iglesia, es la gente, bla, 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 y la gente es templo de Dios, sí, sí, sabemos. Y otra mentira que dicen es que todos somos el templo de Dios. No, todos no somos el templo de Dios. La gente salva es templo de Dios. El que no está salvo no es templo de Dios. ¿Está? Después dice, versículo. Catecismo 1180. El que leí recién es 1179. Catecismo 1180. Cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido, los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. No. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento o en cualquier testamento, Antiguo o Nuevo Testamento? ¿Dónde está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo o en cualquier lugar de la Biblia? ¿Dónde dice que los cristianos construyen edificios destinados al culto divino? Eso hacen los paganos, eso hacen los romanos,
Los griegos tenían sus panteones, sus templos paganos. Los católicos que son paganos tienen sus templos paganos. Y ahora los evangélicos tienen sus templos paganos, donde escuchan mentiras todos los domingos. Fíjate vos, o sea que esto de construir un edificio y llamarlo iglesia viene del catolicismo, viene del catecismo. Lo estoy leyendo acá, Catecismo 1180, a despertar. Fíjate, los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Eso no está en la Biblia. Las iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios, con los hombres reconciliados unidos en Cristo. O sea que te está diciendo, estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión. Los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Te está diciendo que el catecismo dice que la iglesia es un edificio. Y estos falsos cristianos dicen que la iglesia es un edificio. Ir a la iglesia, ir los domingos. Y el catecismo dice lo mismo. ¿Ves toda la similitud? Es una fotocopia, es calcado esto. ¿Por qué estos supuestos cristianos, supuestos protestantes, supuestos evangélicos están siguiendo casi al pie de la letra doctrina católica oficial? ¿Por qué? Y se dicen cristianos. La mayoría de la gente va a terminar, te digo, la mayoría de gente que va a estos lugares, infelizmente, va a terminar adorando al anticristo. Ojalá que escapen todo, ojalá que no tomen la marca a la bestia, ojalá que no adoren al anticristo, pero mirá hacia dónde apunta toda esta locura, toda esta herejía, todas estas mentiras. En la casa de oración se celebra 1181, fíjense lo que dice el catecismo. 1181, en la casa de oración, ¿no escuchaste esa nunca? Iglesia, casa de oración, acá casa de oración, la casa de Dios. La casa de Dios, la casa de oración es el templo judío en Israel, nada más. Ningún lugar más. Ningún edificio se compara al templo en la ciudad santa, Jerusalén. Hace poco dijiste que toda la tierra está maldita. Pero la Biblia llama a Jerusalén ciudad santa. Burro. Burro. ¿No leíste la Biblia? Lo que dice. En la casa de oración se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía. Se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. En esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. En esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen debe manifestar a Cristo que está presente y actúa en este lugar. ¿Ah? Fíjense, el altar de la nueva alianza es la cruz del Señor, 1182. Sigue el próximo, ¿cómo se dice? Próximo número, 1182 del catecismo. El altar de la nueva alianza, Iglesia Cristiana Nueva Alianza, Iglesia Evangélica Nueva Alianza. ¿Qué hacen poniendo nombres católicos? O sea, nombres de doctrina católica. Porque eso es la doctrina del reemplazo. La iglesia, entre comillas, reemplazó a Israel. La nueva alianza es para Israel, no es para la iglesia cristiana, el cuerpo de Jesucristo. El altar de la nueva alianza, dice, es la cruz del Señor. ¿Qué hay en estos edificios de iglesia? En el altar, en el púlpito, una cruz enorme, una cruz del Señor. Pero no tenemos que andar con símbolos los cristianos, no tenemos que dibujar cruces y eso. Eso hacen los católicos, dibujan cruces y usan símbolos e imágenes. De la que emanan los sacramentos del misterio pascual, sobre el altar que es el centro de la iglesia. ¿El altar es el centro de la iglesia? ¿No es que el centro de la iglesia es Jesucristo, su palabra, y que la iglesia es gente salva, no un edificio? No, acá se está refiriendo a un edificio. Y eso es lo que ves. Imagínate cualquier edificio de iglesia. Dice que cristiano, dice que evangélico, dice que protestante. Es lo mismo. Hay un altar, nueva alianza, que la cruz. Sobre el altar, que es el centro de la iglesia, se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. Ya dije, salvando las diferencias, sigue al pie de la letra, salvando las diferencias con el tema de la Eucaristía y los sacramentos, se hace al pie de la letra esto de los edificios de iglesia y el catecismo, es lo mismo. El altar también es la mesa del Señor, a la que el pueblo de Dios es invitado. ¿Ves? Al pie de la letra, el catecismo dice que los edificios son iglesias. Y habla de la nueva alianza y de todas esas cosas. Y los supuestos
cristianos, supuestos evangélicos, hacen lo mismo. Llaman a un edificio iglesia, cuando la Biblia dice claramente que la iglesia son gente, son personas salvas. Si no está salvo, si la persona no es salva, no es parte de la iglesia de Cristo. Cosa que el catecismo contradice. O sea, toda esta gente, tanto católicos como evangélicos, contradicen la escritura, porque son herejes y odian la Biblia por eso. Porque si amasen la Biblia, por lo menos la tomaría más en cuenta, ¿no? Fíjense, la celebración de la ordenación de un obispo, de presbíteros o de diáconos, por su importancia para la vida de la iglesia particular, exige el mayor concurso posible de fieles. Tendrá lugar preferentemente el domingo y en la catedral, con una solemnidad adaptada a las circunstancias. Curioso, ¿no? ¿Y qué pasa en estos edificios de iglesia? Que vengan, tienen que venir más, y si supuestamente hay mucha gente yendo a la iglesia, es una iglesia exitosa supuestamente, contradiciendo la escritura que dice que amplia es la puerta de la perdición y claramente la mayoría de la gente va al infierno. Claramente el Señor Jesucristo dijo, la mayoría de la gente va al infierno. Amplia, ancha es la puerta que lleva a la perdición, ¿no? Y el camino que lleva a la perdición, ¿no? Angosto es el camino que lleva a la vida. Catolicismo puro, todo este sistema de edificio de iglesia, ¿eh? ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza? Y si mienten sobre Cristo todos los domingos, ¿qué les va a dar vergüenza? Y otra vez, el domingo. Y acá sigue diciendo el catecismo. El día de la resurrección, la nueva creación, 2174. Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana. Retorciendo las escrituras. Jesús resucitó un sábado a la noche, ¿está? Cuando el domingo, el primer día de la semana, fueron bien temprano al sepulcro y él ya no estaba. ¿Por qué? Porque él resucitó un sábado a la noche. En cuanto es y después sigue diciendo acá, en cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. ¿Qué tiene que ver la creación, imbécil? Pero bueno, bla 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 bla. Para los cristianos, sí, seguro cristianos. Vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. El domingo. El día del Señor no es el domingo, pero bueno, ellos tienen un señor llamado el dios Sol, Baal, Satanás. Por eso, como Satanás es su señor, ellos le nombran el día del Señor, al domingo, el día del Sol. Paganos, satánicos, adoradores de Satanás. Esos son los católicos. Y se están yendo por las ramas estos supuestos evangélicos. Hacen lo mismo. Dicen, fíjense, nos reunimos todos el día del sol. Ahí está, paganos. O sea que están guardando una costumbre pagana. Si estás yendo todos los domingos a un lugar a adorar, estás siguiendo una costumbre pagana, satánica, católica, romana, pagana. Eso es reunirse los domingos para adorar a Dios, entre comillas. Nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día, después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó entre los muertos. ¿Esto dijo la Biblia? No. San Justino, católico, hereje. El domingo, plenitud del sábado. El domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios, porque el culto de... Y ahí cita a San Ignacio de Antioquía, qué sé yo, qué sé cuánto, porque el culto, dar a Dios un culto exterior, visible... Mirá, ahí está. 21.76, fíjense lo que dice, sigue diciendo acá, 21.76. La celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal, católica, hacia los hombres. Tomás de Aquino, el enfermo de Tomás de Aquino, que es enfermo de Tomás de Aquino. Para él matar a un cristiano de verdad está bien matarlos, qué sé yo, qué sé cuánto. Para Tomás de Aquino mentir y robar está bien, porque si tenés hambre y robás no pasa nada. Es un enfermo este Tomás de Aquino, un filósofo enfermo, endemoniado, que odiaba a los cristianos y odiaba a la Biblia, como todo buen católico odia a los cristianos y odian a la Biblia.
Y fíjense que el catecismo cita a Tomás de Aquino y habla de la celebración del domingo. Y este enfermo habla que el domingo repito, la celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior visible, público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Eso no está en el corazón del hombre, en el corazón del hombre está el pecado. Ah, bueno, ahí está. Por eso el paganismo el domingo, ¿no? Está en el corazón del hombre el pecado. Oración pagana, día del sol, día del Señor entre comillas. El día del Señor no es el domingo. Eso ya lo mostré en un video. ¿Ves? Después dice, el culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al Creador y Redentor de su pueblo. Si los católicos no son salvos. Y muchos evangélicos que tienen todas estas estupideces de falso cristianismo, ¿no? Los evangélicos no son salvos. Los cristianos son salvos. Cristianos, gente nacida de vuelta. Y ahí sigue diciendo el domingo, todos los cristianos. Mirá, fíjense esto, otra más, 2188. En el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la iglesia como días festivos legales. Todo apuntando a que el domingo se descanse y no el sábado. No estoy diciendo que hay que guardar el sábado, ¿se entiende? El catolicismo tiene eso de es tan satánico que cualquier cosa que sea judía la quieren reemplazar, por eso tanto odio hacia el sábado y decir no, el sábado ya no es el domingo, y quieren imponer su paganismo dominical, y eso están repitiendo curiosamente estos edificios iglesias. Los domingos se juntan en un edificio supuestamente a adorar a Dios, pero lo que se hace en realidad es un montón de herejías y mentiras sobre la Biblia. Igualitos, católicos y supuestos cristianos, supuestos evangélicos, supuestos protestantes que no protestan, no evangelizan, conocen un falso evangelio y comparten el mismo evangelio del catolicismo. Horrible. Horrible. ¿Está? Y ya tengo un video sobre el sábado. ¿Hay que guardar el sábado? No, no hay que guardar el sábado. Así que... o sea, ven, los cristianos de verdad no tenemos eso. No tenemos que ir a un lugar, somos una iglesia viva, somos un cuerpo de creyente versátil que podemos irnos de acá para allá, podemos juntarnos en común acuerdo, entre hermanos de verdad. No tenemos que seguir preceptos de hombres, no tenemos que seguir costumbres de hombres, no tenemos que seguir cosas que Dios no escribió en su palabra, no tenemos que, y menos todavía, retorcer su palabra para imponer doctrinas de hombres, como la doctrina esta dominical. ¿Y vieron lo que les reí? ¿Escucharon lo que leí recién? Eso está todo en el catecismo. Fíjate vos cómo este sistema este falso sistema de edificios e iglesias es casi al pie de la letra del catecismo católico, doctrina católica. ¿Ves? Qué satánico todo esto de ir a la iglesia. No tiene nada que ver con esto que está en la Biblia, ¿está? Así que sigamos. Hechos 18:22. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, a saludar a la gente, y luego descendió a Antioquía. Hechos 20:17. Y desde Mileto envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los ancianos de la congregación, no un edificio, no un templo. O sea que quedó bien en claro, ¿no? Vamos a terminar con Hechos 20:28 y después vamos a seguir en la próxima parte, porque nos quedan varias escrituras todavía. Los católicos acá acabamos de ver que en el catecismo ellos llaman a la iglesia edificio a la iglesia y viceversa, ¿no? Y dicen que es un templo y dicen que es un lugar, pero te mienten en la cara que no, bueno, sabemos que es la gente y que la gente es el templo y qué sé yo, qué sé cuánto, pero en el próximo punto dicen que la iglesia es un edificio. O sea, primero te dicen que no, sí, la iglesia es la gente, pero después te dicen sí, es un templo, es un edificio. Igual que estos supuestos predicadores, supuestos pastores cristianos, protestantes, te dicen lo mismo, te mienten, sí, bueno, la iglesia es la gente porque es su pueblo y el templo de Dios, pero después dicen, la casa de Dios, vengan a la iglesia acá construimos esta iglesia, y construimos la iglesia, iglesias, y vamos plantando iglesias, y van plantando iglesias y qué sé yo, pero van construyendo edificios, van alquilando lugares. La iglesia no son edificios, entiendan de una vez, dejen de hablar como los católicos, dejen de hablar como el catecismo, herejes, enfermos.
¿Ven cómo van en contra de la Biblia? ¿Ven cómo esto de ir a la iglesia va en contra de la Biblia? Así que para cerrar, por eso, no te quedó algo claro, volvé a mirar el video, volvé a leer, volvé a escuchar. Eso, ¿qué querés que te diga? Pero fíjense, acá esto define, Hechos 20:28 define muy bien lo que es la iglesia. Fíjense. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo, no una institución religiosa, no un hombre, no un viejo pedófilo disfrazado de vieja en pijamas, no un millonario rata inmunda masón disfrazado de pastor protestante, que también es un violaniños potencial también, abusador, enfermo de plata. No, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, no esta manga de enfermos religiosos. Sigamos, para aparentar, los falsos cristianos hacen todo esto para aparentar, ¿no? Pero en realidad la Biblia dice para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y este versículo está transformado en las nuevas versiones y en las Biblias católicas también. Para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Dios compró la iglesia con su propia sangre. Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo es Jehová. Dios compró la iglesia con su propia sangre. Esa sangre que Jesús derramó en la cruz es la sangre de Dios, porque Jesús es Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no de la Trinidad. La Trinidad no está en la Biblia como el verdadero Dios. La Trinidad está en la Biblia como la bestia, el dragón y el falso profeta, Satanás y dos seres más. Eso es la Trinidad. Satánica es la Trinidad. Pero, ¿qué te predican en estos edificios de iglesia? La Trinidad. ¿Qué te predican en el catolicismo? La Trinidad. ¿Ves que es todo esto para traer el sistema del anticristo? ¿Ves? ¿Ves o no ves? Si no ves, estás ciego, amigo. No te estás yendo al cielo, así nomás te digo. De vuelta. Para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Jesús murió por pecadores. Cuando Jesús lava a esos pecadores con su sangre, los regenera, los hace nacer de vuelta, porque los pecadores se arrepienten, creen en las Escrituras y claman a Dios para salvación. Cuando son salvos los pecadores, ahí ya está, Jesús ya los compró con su propia sangre. Dios compró la iglesia con su propia sangre. ¿Jesús murió por edificios? ¿Jesús murió por un templo en donde mienten sobre Él, en donde predican doctrina católica? Jesús no murió por un edificio. Jesús no murió por una institución religiosa llena de gente enferma y retorcida y abusadora y endemoniada. Jesús murió por gente. Jesús murió para que dio su vida, resucitó al tercer día para que la gente sea salva y vaya al cielo. No para que digas, Dios te bendiga todos los domingos con una sonrisa falsa. No, Jesús murió para que vos vayas al cielo. Mereces el infierno y Jesús murió en la cruz para que vos vayas al cielo y tengas descanso en paz. Esa es la salvación que Jesús ofrece. Jesús no ofrece una buena vida 100% en este mundo. Jesús te ofrece vida eterna. ¿Qué más querés? Te ofrece descansar en paz. Eso es lo que el verdadero Jesús ofrece. Jesús no ofrece un lugar donde van todos estos hipócritas que supuestamente tienen a Jesús en su corazón, pero no lo tienen, no lo demuestran y no lo predican al verdadero Jesús. El verdadero Jesús condenó a las religiones, condenó a los hipócritas, condenó a los líderes religiosos. ¿Y qué tenés en estos supuestos edificios de iglesia? En estas supuestas iglesias que en realidad son edificios. Ya están llenos de gente perdida, llenos de gente que no hace caso a la palabra de Dios. Y no vengan con lo bueno, todos pecamos. Entiendo que todos pecamos, pero una cosa es caer en un pecado con el que uno tiene dificultad, y otra cosa es ser malintencionado y mentirle a la Biblia, a la gente sobre la Biblia en la cara, decir, no, eso no dice ahí, pero está claramente en la Biblia, ¿se entiende? Y lo que está claramente en la Biblia, decir, no, bueno, es otra cosa. No es otra cosa. Cristo compró con su propia sangre a gente, a personas. Esas personas son la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia que es parte del cuerpo de Cristo, gente salva, gente nacida de vuelta, ¿se entiende? Cristo no compró con su sangre edificios. Cristo no compró con su sangre instituciones religiosas. Cristo no vino a fundar ninguna religión, vino a destruirlas todas y las va a destruir en el fin del mundo. Cristo vino a destruir religiones y en su segunda venida las va a destruir. Las va a destruir, ¿está? Cristo no vino a fundar religiones. Cristo vino a destruir religiones.
me distraje un rato, no sé si lo pronuncié mal recién, por las dudas, te lo confirmo de vuelta. Cristo vino a destruir religiones. Cristo va a venir en su segunda venida a destruir religiones, no a fundar una religión. Cristo vino a destruir religiones, ¿tá? Lo repito por si lo dije mal, ¿tá? A veces se me traba la lengua, pero bueno. Entonces, bueno, por esta parte ya vimos bastante. No hay que ir a la iglesia. La gente salva es parte de la iglesia. El que no es salvo no es parte de la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, ¿tá? Que es la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Así que mucho cuidado, que no te engañen, ¿eh? Y se viene la segunda parte, en la que seguimos viendo todos los pasajes del Nuevo Testamento en los que se menciona la palabra iglesia o iglesias, ¿tá? Así que bueno, si vas a la iglesia, deja de ir, no vayas más, ¿tá? Sé parte de la verdadera iglesia, ¿eh? Y vas a tener más tiempo para Dios y vas a aprender cosas maravillosas que en estos lugares no enseñan y que Dios enseña cosas maravillosas. Gracias a todos, Dios los bendiga, espero que les abra el entendimiento. Un abrazo grande, nos vemos la próxima.